En una noche clara, vemos constelaciones que ayudan a las personas a orientarse fácilmente. Ptolomeo identificó 48 figuras, pero hoy los astrónomos reconocen 88. El científico griego Hiparco dividió todos los astros visibles por su brillo en magnitudes. Para identificar estrellas en las constelaciones, los científicos usan letras griegas y números precisos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, la exploración del Atlas celestial. Es una historia que va, desde los mitos ancestrales, esas figuras de héroes y bestias que se dibujaban en el cielo nocturno, hasta la precisión casi absoluta, la precisión matemática con la que hoy en día navegamos el cosmos. Vamos a ver cómo la humanidad, a lo largo de los siglos, ha sentido esa necesidad imperiosa de encontrar un orden en la aparente inmensidad del universo. Y esta cita, la verdad, captura a la perfección el desafío fundamental que ha movido la astronomía desde sus inicios. Imaginen la escena. Un lienzo infinito salpicado de innumerables puntos de luz. ¿Cuál es el primer impulso? Pues, lógicamente, buscar patrones, intentar trazar un mapa, poner algo de orden en medio de ese majestuoso pero aparente desorden. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, claro, por los primeros intentos de la humanidad para organizar las estrellas. Ojo, no estamos hablando de intentos científicos en el sentido en que lo entendemos hoy. Eran más bien narrativos, profundamente arraigados en la mitología, y también en una necesidad muy real, tanto cultural como práctica, de tener una guía en el cielo. Aquí es precisamente donde nace la astronomía, en un acto tan simple como reconocer patrones. Pero no nos equivoquemos, no se trataba solo de conectar puntos como en un juego. Era algo mucho más profundo. Era proyectar la cultura entera, las historias, los miedos de cada civilización en ese lienzo oscuro e inmenso que es el cielo. Cada constelación, en esencia, se convirtió en un capítulo de nuestra propia historia como especie. Bien, y aquí es donde vemos cómo todo ese conocimiento popular empieza a formalizarse. La astronomía griega, y de forma muy destacada la obra de Claudio Ptolomeo, no se limitó a adoptar estas figuras mitológicas. Lo que hizo fue codificarlas, meterlas en un sistema coherente. Un sistema que, fíjense, sería la base de toda la astronomía occidental durante más de un milenio. El Almagesto de Ptolomeo, se puede decir que fue en esencia el primer atlas estelar verdaderamente sistemático de la historia. Esta comparación es fantástica, porque demuestra lo arbitrario que era todo esto, ¿no? Pensemos en ello. Es el mismo grupo de estrellas, son exactamente los mismos fotones que han viajado durante años luz para llegar hasta nosotros, y sin embargo, inspiraban figuras completamente distintas dependiendo de la cultura que miraba el cielo. Esto deja clarísimo que las primeras constelaciones eran, ante todo, proyecciones culturales, no eran realidades astronómicas objetivas. Vale, pues avancemos en el tiempo, hacia la era moderna. Aquí el paradigma cambia. El paso del mito a la ciencia exigía, por necesidad, una transición fundamental. Había que pasar de tener un montón de mapas culturales, todos superpuestos y a veces contradictorios, a necesitar un único sistema. Un sistema de coordenadas que fuera universal. Y este era el gran problema, el problema central para la astronomía después del Renacimiento. Piénsenlo. Por un lado, los exploradores europeos empiezan a cartografiar los cielos del hemisferio sur, cielos nunca antes vistos por ellos. Por otro, los telescopios revelan estrellas cada vez más y más débiles. ¿El resultado? Una falta de fronteras estandarizadas que generaba una confusión, insostenible. Los atlas se contradecían unos a otros y, lo que es peor, una misma estrella podía aparecer en varias constelaciones a la vez. Un caos. Esta cronología, entonces, nos dibuja perfectamente ese camino. Un camino que va desde un sistema, como decíamos, caótico y totalmente fragmentado, hacia una solución global y unificada. Y que quede claro, la intervención de la Unión Astronómica Internacional, la UAI, no fue una simple sugerencia. No, fue una estandarización oficial en toda regla, un acuerdo absolutamente necesario para que la ciencia, por fin, pudiera avanzar de forma colaborativa y, sobre todo, sin ambigüedades. Y el resultado de todo este trabajo es lo que tenemos hoy. El cielo está, por fin, perfectamente dividido en 88 regiones. Es como si tuviéramos un mapa del mundo, pero sin fronteras que se solapan y sin territorios en disputa. Cada punto del cielo, da igual que sea una estrella, una nebulosa, una galaxia lejanísima, pertenece a una y solo a una de estas 88 regiones oficiales. Y esto, atención, ilustra un cambio de concepto que es fundamental. Una constelación ya no es un dibujito de estrellas, no. Ahora es un territorio, una parcela del cielo con fronteras increíblemente precisas definidas por un sistema de coordenadas celestes, la ascensión recta y la declinación, que vienen a ser como la latitud y la longitud aquí en la Tierra.
Por eso Alpha Centauri pertenece a Centauro, pero no porque forme parte del dibujo mítico del Centauro, sino porque matemáticamente está dentro de los límites oficiales de esa región. Muy bien, ya tenemos las regiones del cielo delimitadas, pero ahora había que abordar otra dimensión clave, el brillo de las estrellas. Hacía falta un sistema para cuantificar algo que el ojo humano percibe de una forma totalmente intuitiva. La historia de esta escala de magnitud es, en realidad, la historia de cómo se consiguió cuantificar la percepción humana. Pensemos en Hiparco. Él creó una escala basada puramente en la observación directa. Un logro, desde luego, enorme para su época. Pero, ¿era subjetivo? Tuvo que pasar mucho tiempo. No fue hasta el siglo XIX que por fin se pudo traducir esa percepción al lenguaje riguroso y preciso de las matemáticas. Y aquí está la clave de todo. La escala moderna no es lineal para nada, es logarítmica. ¿Y por qué? Pues porque así es como nuestros ojos perciben la intensidad de la luz. Para que nos hagamos una idea, se establece una regla muy clara. Una diferencia de 5 puntos en esta escala equivale a que un objeto es 100 veces más brillante que otro. Esto, si hacemos los cálculos, significa que cada salto de un solo punto de magnitud representa un aumento de brillo de aproximadamente unas 2 veces y media. Y aquí es fundamental que diferenciemos dos conceptos que a veces se confunden. Por un lado, la magnitud aparente. Esto es, simple y llanamente, el brillo que vemos desde la Tierra. Y claro, depende tanto de la potencia real de la estrella como de lo lejos que esté de nosotros. Pero por otro lado tenemos la magnitud absoluta. Y esta sí que mide el brillo intrínseco de la estrella, su verdadera potencia, ¿de acuerdo? Es la que nos permite comparar unas estrellas con otras en igualdad de condiciones. Fijaos en esta tabla, que lo demuestra a la perfección. El Sol, por ejemplo. Nos deslumbra, su magnitud aparente es de menos 26,7, brutal. Pero si lo pusiéramos a la misma distancia estándar que las demás estrellas, veríamos que su brillo es bastante normalito, con una magnitud absoluta de casi más 5. Y en cambio Sirio, que desde aquí vemos como un punto muy brillante, es en realidad una estrella muchísimo más masiva y caliente. De hecho, es intrínsecamente unas 25 veces más luminosa que nuestro Sol. ¡Perfecto! Entonces, ya tenemos el cielo mapeado en regiones y el brillo de las estrellas medido. ¿Qué faltaba? Pues, lógicamente, un sistema de nombres que fuera claro y universal. Vamos a ver ahora qué métodos se fueron desarrollando para dar a cada estrella una designación que fuera única y que tuviera una lógica. Lo que tenemos aquí, en realidad, es una especie de superposición de sistemas históricos, como capas geológicas. Por un lado, están los nombres propios antiguos, Sirio, Vega, Aldebarán, que vienen del griego, del árabe, del latín, y se conservan por su enorme valor histórico y cultural. Y luego, sobre esa base, se fueron construyendo sistemas cada vez más complejos y completos. ¿Para qué? Pues para poder nombrar el ingente número de estrellas que los nuevos telescopios iban descubriendo sin parar. Vamos a pararnos un momento a analizar la elegancia de este sistema, el de Bayer, porque es realmente brillante, es increíblemente eficiente. Por un lado, combina una clasificación de brillo, que viene dada por la letra griega, alfa, beta, gamma, y por otro, una dirección celestial, que es el nombre de la constelación en latín. Así que, con solo 2 palabras, el sistema nos dice no solo dónde está la estrella, sino también qué tan brillante es en comparación con sus vecinas. Es genial. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. El sistema de Bayer, con todo lo elegante que era, tenía un límite muy claro. El alfabeto griego tiene solo 24 letras. Así que la necesidad de un método más amplio, más escalable, era inevitable, sobre todo a medida que los telescopios se hacían más y más potentes y descubrían más estrellas. Y esto lo que nos muestra es que los sistemas de nomenclatura estelar han tenido que evolucionar siempre de la mano de la tecnología. De hecho, el siguiente gran paso, la designación de Flamsteed, supuso un cambio de enfoque radical. Ya no se basaba en el brillo. En su lugar, ordenaba las estrellas según su posición exacta en el cielo, usando coordenadas. Un sistema, desde luego, mucho más riguroso y preparado para manejar catálogos cada vez mayores. Entonces, si echamos la vista atrás, todo este recorrido, que va desde los relatos mitológicos hasta las coordenadas celestes de una precisión asombrosa, lo que refleja es un impulso humano fundamental. Esa necesidad casi obsesiva de transformar un cielo de luces incontables en un mapa que sea ordenado, que sea comprensible y sobre todo que sea navegable. Es en definitiva un testimonio de nuestra búsqueda incesante de lógica y de estructura en el vasto universo que nos rodea. Gracias, amigos. Aspiren al entendimiento y vuélvanse más sabios.